Mi nombre es Melissa, tengo 36 años y nunca pensé que tendría que proteger mi herencia de mi propia familia. Cuando mi abuela Eleanor murió, me dejó bienes sustanciales. En nuestra reunión familiar del mes pasado, mis padres anunciaron casualmente que lo usarían todo para saldar las deudas de juego de mi hermano. No tenían idea de que ya había transferido todo a un fideicomiso que no podían tocar. Sus caras cuando se lo dije, impagables. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde me están viendo. Dejen su ubicación en los comentarios, denle al botón de me gusta y suscríbanse si quieren más historias sobre cómo enfrentar la manipulación familiar. Créanme, lo que sucedió después les mostrará exactamente por qué establecer límites con la familia es a veces lo más importante que pueden hacer. El mensaje de mi madre llegó un martes por la tarde mientras terminaba con un cliente en mi firma de asesoría financiera en el centro de Chicago. Reunión familiar este fin de semana. Asuntos importantes que discutir. Estar en casa para las 3 de la tarde del sábado. Sin más explicaciones, sin contexto, solo la habitual actuación de mando de Martha Brooks. Sentí ese nudo familiar formarse en mi estómago. En nuestra familia, las reuniones importantes siempre habían sido un código para Bradley necesita algo y tú tienes que ayudar. Mi hermano menor había sido el niño de oro desde la infancia, con mis padres apresurándose a resolver cada problema que encontraba, mientras que se esperaba que yo fuera la responsable y autosuficiente que finalmente limpiaría los desastres de todos. ¿Otra emergencia familiar?, preguntó Verónica, apoyada en el marco de la puerta de mi oficina. Mi mejor amiga desde la universidad y ahora mi socia, podía leer mis expresiones mejor que nadie, aparentemente. Suspiré mostrándole el mensaje. ¿Quieres apostar a que es sobre Bradley otra vez? No hay apuesta, río secamente. ¿Qué es esta vez? ¿Otra empresa fallida? ¿El divorcio número 3? ¿Problemas de impuestos? Me froté las sienes, sintiendo que se formaba un dolor de cabeza. No lo sé, pero es lo suficientemente importante para una convocatoria formal. Lo que hacía que este momento fuera particularmente sospechoso era que habían pasado 18 meses desde que mi abuela Eleanor había fallecido. La abuela Eleanor había sido mi roca, la única persona en la familia que realmente me entendía. Mientras mis padres consentían a Bradley, ella me había tomado bajo su ala, enseñándome sobre independencia financiera y respeto propio. Su patrimonio era sustancial, una hermosa propiedad histórica en Vermont, una diversa cartera de inversiones que había construido durante décadas y una colección de reliquias familiares, incluyendo joyas que databan de generaciones. El proceso de herencia había sido lento, en parte debido a la complejidad de su patrimonio y en parte debido a algunas estipulaciones inusuales en su testamento. Pero las distribuciones finales estaban programadas para el próximo mes, y de repente mis padres querían una reunión familiar importante. ¿Sabes?, dijo Verónica con cautela, he estado escuchando algunas cosas sobre Bradley por ahí. Cassandra, de la firma de inversiones, mencionó haberlo visto en el casino Riverfront varias veces el mes pasado. Eso captó mi atención. ¿Bradley apostando de nuevo? Verónica asintió. Aparentemente ha estado allí casi todas las noches, y no en las mesas de apuestas pequeñas. Un escalofrío me recorrió. Bradley había luchado con el juego en sus 20, gastándose su fondo fiduciario antes de que nuestros padres lo rescataran. Supuestamente lo tenía bajo control, pero la adicción rara vez desaparece así como así. Esa noche, en lugar de prepararme para mis reuniones con clientes del día siguiente, me encontré revisando viejos documentos financieros familiares. Como asesora financiera y el único miembro de la familia con algún sentido financiero real, tenía copias de la mayoría de los papeles familiares importantes, la abuela Eleanor había insistido en ello. Lo que descubrí en esos registros financieros lo cambió todo. Para cuando entré en esa reunión familiar, estaba 10 pasos por delante de su plan para robarme descaradamente. Crecer en la casa de los Brooks significaba entender tu papel desde el principio. El mío era ser la hija responsable y sensata que nunca causaba problemas. Bradley, 2 años menor, era el hijo encantador que no podía hacer nada malo. Cuando sacaba sobresalientes, mi boletín de notas era reconocido con un asentimiento. Cuando Bradley lograba sacar suficientes en lugar de insuficientes, había celebraciones y recompensas. Tú no necesitas el elogio, Melissa, decía mi madre, eres naturalmente buena en la escuela. Bradley tiene que esforzarse más.
Esta lógica se extendía a todo. Yo no necesitaba atención porque era autosuficiente, Bradley necesitaba apoyo constante porque luchaba. Mi salvación llegó en forma de mi abuela Eleanor, la madre de mi padre, una viuda que había administrado el negocio de manufactura de su difunto esposo durante 20 años después de su muerte. Ella reconoció algo en mí que mis padres pasaban por alto. Tienes cabeza para los números y una fortaleza que ellos no ven, me dijo durante una de nuestras visitas de fin de semana cuando tenía 12 años. Están tan ocupados mirando lo que Bradley necesita que no ven lo que tú tienes para ofrecer. La abuela Eleanor se convirtió en mi mentora. Mientras mis padres llevaban a Bradley a partidos deportivos y al cine, ella me llevaba a la oficina de su asesor de inversiones y me enseñaba a leer estados financieros. Cuando cumplí 16 años, me ayudó a abrir mi primera cuenta de inversión con dinero que había ganado dando clases particulares a compañeros. La independencia financiera es libertad, solía decir. Aprende a administrar el dinero y nunca estarás a merced de nadie. Tomé sus lecciones muy en serio, especializándome en finanzas en Northwestern y luego obteniendo mi MBA y certificaciones de asesora financiera. Mientras tanto, Bradley abandonó 3 universidades diferentes antes de que nuestros padres finalmente dejaran de pagar la matrícula. En su lugar, financiaron una serie de empresas, un bar deportivo que cerró en 8 meses, una compañía de desarrollo de aplicaciones que nunca desarrolló un solo producto viable y un servicio de alquiler de autos de lujo que de alguna manera perdió 6 cifras antes de quebrar. Después de cada fracaso, habría una reunión familiar. Mis padres explicarían cómo Bradley solo necesitaba una oportunidad más, y cómo las familias debían apoyarse mutuamente. Estas reuniones inevitablemente terminaban con mis padres reestructurando los activos familiares o solicitando préstamos contra su propiedad para rescatar a Bradley. Tu hermano tiene grandes sueños, decía mi padre, Richard, a la defensiva cuando yo cuestionaba estas decisiones. Simplemente ha tenido mala suerte. No era suerte, era incompetencia combinada con un sentimiento de merecimiento. Bradley esperaba el éxito sin trabajo y el rescate sin consecuencias. El patrón continuó hasta nuestros 30. Yo construí una exitosa práctica de asesoría financiera, me casé con Nathan, un desarrollador de software que vio a través de la dinámica de mi familia inmediatamente, y finalmente me divorcié cuando nuestras carreras nos llevaron en direcciones diferentes. A pesar de todo, mantuve mi independencia financiera, tal como me había enseñado la abuela Eleanor. Bradley, mientras tanto, circulaba por trabajos, relaciones y dinero como si fueran desechables. A los 34 años, tenía 2 matrimonios fallidos, múltiples incumplimientos de tarjetas de crédito y una reputación en los círculos empresariales de Chicago como alguien con quien evitar asociarse. Cuando la abuela Eleanor enfermó de cáncer hace 3 años, fui yo quien la mudó a mi habitación de invitados y coordinó sus cuidados. Mis padres la visitaban ocasionalmente y Bradley apareció exactamente 2 veces, ambas pidiéndole dinero mientras estaba en su lecho de muerte. Durante uno de sus últimos días lúcidos, la abuela Eleanor me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaría. He arreglado las cosas para protegerte, Melissa, susurró, su voz una vez fuerte ahora frágil. La mayor parte de mi patrimonio irá a ti, no porque te quiera más, sino porque eres la única que entiende su valor más allá del dinero. Me hizo prometer que usaría la herencia cuidadosamente, para mantener la propiedad de Vermont donde 4 generaciones de nuestra familia habían pasado los veranos, para continuar con la fundación benéfica que había establecido y para preservar las reliquias familiares para las futuras generaciones. Tus padres no entenderán mi decisión, advirtió. Intentarán convencerte de que compartas todo equitativamente, independientemente de las consecuencias. Mantente firme. Después de su fallecimiento, la lectura inicial del testamento había sido exactamente como ella predijo. Mis padres se sorprendieron al saber que, si bien recibieron algunas peticiones específicas, y Bradley obtuvo un modesto fideicomiso al que solo se podía acceder para educación o para iniciar un negocio legítimo con la aprobación del fideicomisario, yo era la principal beneficiaria. Debe haber algún error, le había dicho mi madre a Calvin Spencer, el abogado de la abuela durante 30 años. Eleanor no habría querido crear división en la familia de esta manera. Señora Brooks, le aseguro que Eleanor fue bastante clara sobre sus deseos, había respondido Calvin con firmeza. Revisó este testamento 3 veces en su último año para asegurarse de que reflejara precisamente sus intenciones. En los 18 meses transcurridos desde entonces, había habido una presión constante,
comentarios sutiles en las cenas familiares sobre lo que la abuela hubiera querido, correos electrónicos con enlaces a artículos sobre hermanos que comparten herencias equitativamente, preguntas directas sobre cuándo se liquidaría el patrimonio. Había mantenido mis límites, cortés pero firmemente honrando mi promesa a la abuela Eleanor. La propiedad de Vermont estaba siendo restaurada según los estándares de preservación histórica. La cartera de inversiones permanecía intacta, con las porciones especificadas de las ganancias destinadas a la fundación. Las reliquias familiares estaban siendo debidamente catalogadas y aseguradas. Nathan me había llamado la semana pasada, una de nuestras conversaciones ocasionales de puesta al día desde el divorcio. ¿Cómo va la situación de la herencia?, había preguntado. ¿Sigues recibiendo presión de los buitres? Nathan le había reprendido, aunque no pude evitar reír. Siguen siendo mi familia. La familia no intenta separarte de lo que es legítimamente tuyo, había replicado. Tu abuela sabía exactamente lo que hacía. Estaba protegiendo su legado de la mala administración de ellos. Después de colgar, había reflexionado sobre cuán acertados habían estado tanto Nathan como la abuela. Justo el mes pasado, descubrí que mis padres de alguna manera habían accedido a información sobre las cuentas del patrimonio que no deberían haber tenido, pequeñas inconsistencias en los estados de cuenta, preguntas que hacían que revelaban conocimientos que no deberían poseer. Algo no estaba bien, y con una reunión familiar en ciernes, necesitaba averiguar qué estaba pasando realmente. El día después de recibir el mensaje de mi madre, llamé a la oficina de Calvin Spencer y programé una cita urgente. Calvin había sido el abogado de mi abuela durante décadas y estaba actuando como el albacea de su patrimonio. Si alguien sabía lo que estaba sucediendo tras bastidores, sería él. Su oficina estaba en uno de los edificios históricos de Chicago, todo madera pulida y muebles de cuero que habían estado allí desde que se fundó la firma en la década de 1890. Calvin, ahora en sus 70 con cabello plateado y agudos ojos azules, me recibió con una expresión de preocupación. Melissa, de hecho, estaba a punto de llamarte, dijo después de que su secretaria nos trajera café. Ha habido algunas consultas inusuales sobre el patrimonio de tu abuela. ¿De mis padres?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Él asintió. Tu padre ha solicitado copias de todos los estados de cuenta y escrituras de propiedad. Afirmó que tú le habías pedido que revisara todo antes de la distribución final. Lo cual no hice en absoluto, aclaré. Eso supuse, por eso no proporcioné los documentos. Calvin abrió una carpeta en su escritorio. Sin embargo, he notado alguna actividad preocupante en las cuentas que quería discutir contigo. Me mostró registros que indicaban que alguien había intentado acceder a las cuentas de inversión utilizando la contraseña secundaria que se había establecido durante la enfermedad de la abuela. También hubo consultas a la compañía de administración de la propiedad de Vermont sobre los valores de tasación y los posibles procedimientos de venta. No entiendo, dije, aunque una sensación de hundimiento en mi estómago sugería que sí. ¿Por qué alguien estaría investigando la venta de la propiedad? La abuela específicamente quería que se mantuviera en la familia. Calvin pareció incómodo. Tu padre mencionó algo sobre una reestructuración financiera familiar, que sería más beneficiosa dadas las circunstancias actuales. Insinuó que esto se estaba discutiendo con todas las partes. Es la primera vez que oigo hablar de ello, dije con la voz tensa. ¿A qué circunstancias actuales se refiere? Calvin vaciló. No es mi lugar especular, pero mencionó obligaciones familiares significativas que debían abordarse antes de la distribución de la herencia. Bradley, dije rotundamente. Esto es sobre Bradley. Calvin no confirmó ni negó, manteniendo su discreción profesional, pero su expresión me lo dijo todo. Le agradecí su vigilancia y le pedí que continuara impidiendo el acceso no autorizado al patrimonio. Luego hice mi siguiente parada, la oficina de Dennis Watkins, el contador familiar que había manejado las finanzas tanto de mis padres como de Bradley durante años. Dennis fue menos discreto que Calvin. Después de que lo presioné sobre actividades recientes, dijo nerviosamente enderezando papeles en su escritorio, mira, estoy atrapado en el medio aquí. Tus padres me pidieron que no discutiera esto contigo hasta después de su reunión familiar. Dennis, estamos hablando de los bienes de mi abuela. Tengo derecho a saber si algo está pasando. Suspiró profundamente. Bradley está en problemas, Melissa. Problemas serios.
Deudas de juego, adiviné. Dennis pareció sorprendido. ¿Lo sabías? Sospechaba. ¿Cuánto? Más de $300.000, a unos acreedores muy desagradables. Bajó la voz. Gente que no solo envía avisos de cobro, si entiendes lo que quiero decir. La cantidad me dejó atónita. Y déjame adivinar, mis padres quieren usar mi herencia para rescatarlo de nuevo. La expresión incómoda de Dennis lo confirmó. Me han pedido que prepare proyecciones financieras para usar los activos más líquidos del patrimonio para saldar sus deudas inmediatamente después de la distribución. ¿Qué activos exactamente? De mala gana me mostró su plan: liquidar la cartera de inversiones, obtener una hipoteca contra la propiedad de Vermont y vender las piezas más valiosas de la colección de joyas. Esencialmente planeaban desmantelar todo lo que la abuela Eleanor había querido preservar específicamente. ¿Han hecho esto antes?, pregunté. ¿Usar activos familiares para pagar las deudas de Bradley sin decírmelo? Dennis pareció aún más incómodo. Tus padres refinanciaron su casa 2 veces para cubrir las pérdidas de juego anteriores de Bradley. Y hace 3 años, ellos vendieron parte de la colección de monedas de tu abuelo que se suponía que debía mantenerse en fideicomiso para ti y Bradley. Esa colección nos había sido prometida desde la infancia. Nunca recibí mi parte y había asumido que todavía estaba almacenada. Después de dejar la oficina de Dennis, fui directamente a casa de mis padres, sabiendo que estarían fuera en su partida semanal de bridge. Todavía tenía una llave de cuando solía revisar la casa durante sus viajes de invierno a Florida. Lo que estaba a punto de hacer no era estrictamente ético, pero necesitaba saber la verdad. En el despacho de mi padre encontré carpetas etiquetadas como «Reestructuración del fideicomiso familiar», que contenían borradores de documentos para un nuevo fideicomiso familiar que consolidaría todos los activos de Eleanor bajo el control de mis padres como fideicomisarios. Otra carpeta contenía correos electrónicos entre mi padre y un abogado diferente, no Calvin, discutiendo cómo impugnar ciertas disposiciones del testamento de la abuela si fuera necesario. Lo más condenatorio fue un intercambio de correos electrónicos entre mis padres discutiendo su estrategia. Melissa se resistirá al principio, pero una vez que le expliquemos la situación de Bradley, cederá. Siempre lo hace, había escrito mi madre. La respuesta de mi padre: si no lo hace, podemos proceder con el plan B. Lo importante es tener acceso a esos activos antes de que los acreedores de Bradley tomen medidas más drásticas. Una vez que todo esté en el fideicomiso familiar, podemos distribuir según sea necesario. Ahí estaba, negro sobre blanco. Estaban planeando usar la manipulación emocional para que yo les entregara mi herencia, y si eso no funcionaba, tenían un plan B que implicaba maniobras legales para tomar el control. Fotografié los documentos cruciales con mi teléfono y volví a colocar todo cuidadosamente tal como lo había encontrado. Mientras conducía a casa, catalogué mentalmente lo que estaba en juego: la propiedad de Vermont que había estado en nuestra familia durante 4 generaciones, la cartera de acciones valorada en casi $2 millones que la abuela había construido meticulosamente durante décadas y la colección de joyas que incluía piezas de la década de 1890 que se habían transmitido a través de las mujeres de nuestra familia. Todo ello sería liquidado para pagar las deudas de juego de Bradley si mis padres se salían con la suya. Y una vez que esos activos desaparecieran, desaparecerían para siempre. El legado familiar que la abuela Eleanor me había confiado se desvanecería. Para cuando llegué a mi condominio, el dolor y la traición habían dado paso a una fría determinación. Pensaban que yo era la misma hija pasiva que sacrificaría todo por la armonía familiar. No tenían idea de con quién estaban tratando ahora. La mañana después de descubrir el plan de mis padres, contacté a Diana Roberts, una abogada especializada en fideicomisos que conocía a través de círculos profesionales. Diana se especializaba en protección de activos y tenía reputación por sus estrategias legales creativas pero impecables. Su oficina era elegante y moderna, un agudo contraste con el espacio tradicional de Calvin Spencer, reflejando su enfoque contemporáneo de la protección del patrimonio. Déjame asegurarme de que entiendo, dijo Diana después de que le expliqué la situación. Tu abuela te dejó estos activos en su testamento. El patrimonio está en la validación final y tus padres planean presionarte para que pongas todo en un fideicomiso familiar que ellos controlan, para poder usarlo para pagar las deudas de juego de tu hermano. Exactamente, confirmé.
Y tienen un plan B que parece implicar impugnar el testamento si no coopero. La expresión de Diana se endureció. No tienen fundamentos legales para impugnar un testamento debidamente ejecutado simplemente porque no les gusta la distribución. Pero podrían causar retrasos y complicaciones, especialmente si están dispuestos a hacer afirmaciones falsas. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. El enfoque más fuerte sería crear un fideicomiso irrevocable antes de que puedan actuar, explicó. Una vez que los activos están en un fideicomiso irrevocable contigo como otorgante y beneficiaria, están protegidos exactamente de este tipo de presión familiar. Tus padres no tendrían medios legales para acceder a ellos. ¿Qué tan rápido podemos establecer eso? Diana revisó su calendario. Puedo tener la documentación lista para mañana por la tarde. Pero tendremos que movernos rápido para transferir los activos antes de tu reunión familiar. ¿Cuándo está programada? Sábado a las 3. Eso nos da 3 días. Es ajustado pero factible. Comenzó a tomar notas detalladas. Necesitaremos contactar a Calvin Spencer inmediatamente para coordinar. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Diana redactó los documentos del fideicomiso mientras yo trabajaba con Calvin para preparar las transferencias de activos. El proceso fue complejo, requiriendo diferentes enfoques para cada tipo de activo. Para la cartera de inversiones, necesitábamos establecer nuevas cuentas a nombre del fideicomiso y ejecutar instrucciones de transferencia. Para la propiedad de Vermont, necesitábamos preparar y registrar una nueva escritura. Para la colección de joyas y otros activos físicos, necesitábamos documentar su transferencia a la propiedad del fideicomiso. El jueves por la noche estaba en la oficina de Diana firmando los documentos finales del fideicomiso cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. No contestes, aconsejó Diana, deslizándome otro documento para firmar. Silencié la llamada, pero momentos después apareció un mensaje: ¿por qué le preguntaste a Denny sobre las finanzas de Bradley? Acordamos discutir todo en la reunión familiar. Por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Le mostré el mensaje a Diana. Saben que estoy sobre aviso. Razón de más para terminar esto esta noche, dijo con firmeza. Completaremos estas firmas. Para el viernes por la tarde las cuentas de inversión se habían transferido con éxito al fideicomiso. Calvin había agilizado el registro de la escritura de propiedad de la casa de Vermont. El último paso era recuperar la colección de joyas de la caja de seguridad en el banco de mis padres. Esta era la parte más arriesgada del plan. La caja estaba a mi nombre, pero estaba en el banco que mi familia había usado durante generaciones, donde el personal conocía bien a mis padres. Si alguien les mencionaba mi visita, podrían darse cuenta de lo que estaba haciendo. Mientras el gerente del banco me conducía a la bóveda, mi corazón latía con fuerza. La caja de seguridad no solo contenía joyas, sino también pequeñas reliquias familiares que la abuela Eleanor había querido específicamente que yo tuviera: el compacto de plata de su madre, el reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre y una colección de recetas familiares escritas a mano que databan de la década de 1880. Al abrir la caja y ver las familiares bolsas de terciopelo azul para joyas, sentí una oleada de emoción. Desenvolví con cuidado el collar de esmeraldas que la abuela había usado en ocasiones especiales, recordando cómo me lo había colocado alrededor del cuello el día de mi graduación universitaria. Esto será tuyo algún día, había dicho, no solo como joya, sino como un recordatorio de las mujeres de nuestra familia que se abrieron camino por sí mismas. Ahora me estaba asegurando de que su deseo fuera honrado. Firmé la documentación necesaria para retirar todos los artículos de la caja, coloqué todo en mi bolso y salí del banco sin incidentes. Para el viernes por la noche me reuní con Calvin y Diana para verificar que todos los activos estuvieran seguros en el fideicomiso irrevocable. El momento había sido perfecto, todo se transfirió oficialmente menos de 24 horas antes de la reunión familiar. Tu abuela estaría orgullosa, dijo Calvin, una rara sonrisa cruzando sus facciones usualmente formales. Siempre dijo que tenías una columna vertebral de acero cuando importaba. ¿Qué debo esperar mañana?, les pregunté a ambos. Se sorprenderán, luego se enojarán, predijo Diana. Podrían amenazar con acciones legales, pero no hay nada que realmente puedan hacer. El fideicomiso es inexpugnable. Solo recuerda, aconsejó Calvin, mantén tus emociones bajo control, sin importar lo que digan.
En el momento en que esto se convierta en sentimientos familiares en lugar de derechos legales, intentarán manipularte. Esa noche apenas dormí, ensayando lo que diría y cómo respondería a sus inevitables argumentos. Por la mañana me sentía tranquila pero alerta, como una jugadora de ajedrez que había anticipado el movimiento de su oponente varios turnos antes. Mientras conducía a la casa suburbana de mis padres esa tarde, pensé en todas las reuniones familiares anteriores en las que había cedido para mantener la paz, todas las veces que había puesto las necesidades de Bradley antes que las mías porque se esperaba. ¿Qué día tan diferente sería este? Aparqué en la entrada de la casa de estilo colonial donde había crecido, notando que el nuevo Audi de Bradley ya estaba allí. Aparentemente sus deudas de juego no habían afectado sus elecciones de automóvil. Respirando hondo, recogí mi carpeta de documentación y caminé hacia la puerta, lista para lo que viniera. La pesada puerta de roble de la casa de mi infancia se abrió antes de que pudiera siquiera tocar el timbre. Mi madre estaba allí con su cardigan azul pálido y perlas, la imagen de la perfección maternal suburbana. Melissa, finalmente. Todos te esperan en la sala de estar, dijo su voz con esa alegría artificial que usaba cuando orquestaba uno de sus escenarios. Me abrazó brevemente el aroma de su Chanel número 5 trayendo una avalancha de recuerdos, no todos agradables. La sala de estar estaba dispuesta como un escenario. Mi padre ocupaba su habitual sillón de cuero, con las gafas de leer sobre la nariz mientras revisaba unos documentos. Bradley estaba despatarrado en el sofá, su expresión una mezcla de ansiedad y derecho. Apenas levantó la vista cuando entré. Una copa, ofreció mi padre, señalando el carrito de cócteles donde ya había preparado su whisky escocés estándar de los sábados. Solo agua, gracias, respondí, eligiendo el sillón más alejado de Bradley. Necesitaba la cabeza despejada para lo que venía. Después de unos minutos de la forzada charla trivial de mi madre sobre los chismes del vecindario y el clima, mi padre se aclaró la garganta, la señal tradicional de que la verdadera reunión estaba a punto de comenzar. Melissa, te hemos pedido que vengas hoy para discutir un asunto familiar importante, comenzó, su voz adoptando el tono autoritario que había usado durante toda mi infancia. Como sabes, la familia siempre ha sido nuestra máxima prioridad en esta casa. Asentí pero no dije nada, permitiéndole continuar. Hemos enfrentado desafíos antes, y siempre los hemos superado apoyándonos mutuamente, continuó, mirando a mi madre, quien asintió alentadoramente. Eso es lo que hacen las familias. Se mantienen unidas en tiempos difíciles. Richard, solo díselo, interrumpió mi madre con fingida impaciencia. Melissa entiende la lealtad familiar. Mi padre se ajustó las gafas. Tu hermano ha experimentado algunos contratiempos financieros recientemente. Bradley se removió incómodo en el sofá pero permaneció en silencio. La naturaleza de estos contratiempos no es importante, continuó mi padre. Lo que importa es encontrar una solución que funcione para todos. Creo que la naturaleza de los contratiempos es muy importante, dije en voz baja. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia antes de intervenir. Bradley ha tenido algunos problemas de juego que han resurgido, pero ahora está recibiendo ayuda, ¿verdad, Bradley? Bradley asintió sin hacer contacto visual. Sí, estoy yendo a reuniones y esas cosas. La preocupación inmediata, presionó mi padre, es abordar ciertas obligaciones financieras que se han vuelto bastante urgentes. ¿Te refieres a sus deudas de juego?, declaré rotundamente. Mi padre frunció el ceño ante mi franqueza. Como decía, con el patrimonio de tu abuela finalmente distribuyéndose el próximo mes, hemos elaborado un acuerdo que tiene más sentido para la familia en su conjunto. Deslizó una carpeta sobre la mesa de café hacia mí. Estamos estableciendo un nuevo fideicomiso familiar que consolidará todos los activos de Eleanor. Tu madre y yo serviremos como fideicomisarios, asegurando que todo se administre adecuadamente para el beneficio de todos. La primera prioridad, agregó mi madre suavemente, sería resolver la situación actual de Bradley, pero en última instancia, todo seguiría siendo propiedad familiar. Es lo que tu abuela hubiera querido. No toqué la carpeta. Lo es, continuó mi padre como si yo no hubiera hablado. Calvin Spencer ha sido menos que cooperativo con nuestras solicitudes, lo cual ha sido decepcionante, pero nuestro abogado nos asegura que este nuevo acuerdo es legalmente sólido. Solo necesitamos tu firma en estos documentos. Sacó un bolígrafo y me lo tendió expectante.
El silencio se alargó mientras yo no hacía ningún movimiento para tomarlo. Bradley finalmente levantó la vista, su expresión oscureciéndose. Solo firma los papeles, Melissa. No hagas de esto un problema mayor de lo necesario. Aún así, no dije nada. Quizás no entiendes la gravedad de la situación, dijo mi madre, su voz adquiriendo un filo. Bradley le debe a gente muy peligrosa. Esto no es solo por dinero. ¿Cuánto? Pregunté. Mis padres intercambiaron miradas. $327.000, admitió finalmente mi padre. Más otros 80.000 al IRS, agregó mi madre a regañadientes. Y el préstamo del tío Frank, murmuró Bradley. Así que más de $400.000 en total, resumí. ¿Qué planean pagar usando mi herencia? Los activos de la familia, corrigió mi padre bruscamente. El patrimonio de Eleanor pertenece a la familia. En realidad, no, respondí con calma. La abuela Eleanor fue muy específica sobre sus deseos. La propiedad de Vermont debe preservarse para las generaciones futuras. La cartera de inversiones debe continuar financiando su fundación. Las reliquias familiares deben protegerse, no venderse. Esos eran sentimientos generales, no requisitos legales, desestimó mi madre. El testamento te da la propiedad técnica, pero Eleanor siempre tuvo la intención de que estos activos beneficiaran a toda la familia. ¿Y rescatar las deudas de juego de Bradley beneficia a la familia? ¿Cómo exactamente? Pregunté. Bradley golpeó la mesa de café con la mano. Por el amor de Dios, Melissa. Están tratando de evitar que me rompan las piernas o algo peor. ¿Es eso lo que quieres ver? ¿A un hermano herido porque estás siendo egoísta? Basta ya, dijo mi padre bruscamente, aunque no estaba claro si se dirigía a mí o a Bradley. Respiró hondo e intentó un enfoque diferente. Melissa, entendemos que esto no es ideal, pero es temporal. Una vez que Bradley se recupere, el fideicomiso seguirá manteniendo todos los activos para el beneficio futuro de todos. Te hemos ayudado mucho a lo largo de los años, agregó mi madre, aunque todos sabíamos que eso no era cierto. Ahora es tu turno de ayudar a tu hermano. Miré cada una de sus caras, la severa confianza de mi padre, la manipuladora preocupación de mi madre, el desesperado derecho de Bradley. Estaban tan seguros de cómo se desarrollaría esto, tan seguros de que finalmente cedería, como siempre lo había hecho. Creo que hay algo que deberían saber sobre la herencia de la abuela, dije finalmente. A partir de ayer continué encontrando sus miradas firmemente, todos los activos del patrimonio de la abuela Eleanor han sido transferidos a un fideicomiso irrevocable conmigo como otorgante y beneficiaria. La propiedad de Vermont, la cartera de inversiones y todas las reliquias familiares están ahora legalmente protegidas. Ninguno de ustedes puede tocarlas. El silencio que siguió fue absoluto. La boca de mi madre se abrió y cerró sin emitir sonido. La cara de mi padre se sonrojó hasta un peligroso tono de rojo. Bradley me miró como si de repente hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Eso no es posible, dijo finalmente mi padre. El patrimonio todavía está en proceso de validación. Validación final, corregí. Calvin agilizó las últimas distribuciones a petición mía, y Diana Roberts me ayudó a establecer el fideicomiso inmediatamente después. Diana Roberts, repitió mi madre. Fuiste a nuestras espaldas a otro abogado. Así como ustedes fueron a mis espaldas a otro abogado para tratar de impugnar el testamento de la abuela, repliqué. Sí, sé sobre el plan B. La expresión de mi padre lo confirmó todo. No tenías derecho a hacer esto. Tenía todo el derecho, respondí. Son mis activos para proteger, y eso es exactamente lo que la abuela Eleanor quería que hiciera. Bradley de repente se puso de pie, su rostro contorsionado por la rabia. Egoísta. ¿Tienes idea de lo que esta gente me hará si no pago? Bradley, jadeó mi madre, aunque si estaba sorprendida por su lenguaje o por la confirmación del peligro, no podría decirlo. Siempre has sido así, continuó paseándose ahora. Siempre pensando que eres mejor que todos, siempre juzgándome. La hija perfecta con su carrera perfecta que nunca necesitó ayuda de nadie. Eso no es cierto, dije. Trabajé por todo lo que tengo. La diferencia es que no espero que otros me rescaten cuando tomo malas decisiones. Mi madre se levantó y vino a sentarse a mi lado, tomándome la mano.
Su voz se volvió suave, persuasiva, el tono que siempre había usado para salirse con la suya. Melissa, cariño, entiendo que estés molesta porque no discutimos esto contigo antes. Ese fue nuestro error. Pero seguramente puedes ver que la vida de Bradley está potencialmente en peligro. Como familia, necesitamos protegernos mutuamente. Retiré suavemente pero con firmeza mi mano de la suya. Estoy de acuerdo en que Bradley necesita protección, de sí mismo y de la permisividad de ustedes. Esto tiene que parar. No tienes idea de lo que estás hablando, interrumpió mi padre. Bradley tiene una enfermedad. La adicción es una enfermedad, no una elección. Lo sé, respondí. Y la respuesta apropiada a la enfermedad es el tratamiento, no rescates financieros que permitan que el comportamiento continúe. Podemos luchar contra esto en los tribunales, amenazó mi padre, en modo abogado total ahora. Has violado el espíritu del testamento de tu abuela. No lo he honrado explícitamente, corregí. Y son bienvenidos a impugnar el fideicomiso en los tribunales, pero Diana me asegura que es inexpugnable. Todo lo que lograrán es gastar más dinero en honorarios legales que podría usarse mejor para resolver el problema real. Bradley se había movido hacia la ventana, de espaldas a nosotros, con los hombros rígidos por la tensión. Fácil para ti decirlo. No eres tú quien tendrá que lidiar con Vinnie y sus muchachos. ¿Exactamente a quién le pediste prestado, Bradley?, pregunté. Se volvió su expresión una mezcla de desafío y miedo. ¿Importa? El dinero es dinero. Importa si son usureros o algo peor, repliqué. Eso no es solo apostar, eso es involucrarse con criminales. No seas tan dramática, interrumpió mi madre. Bradley pidió prestado a algunos prestamistas privados cuando los bancos no ayudaron. No es ideal, pero no es crimen organizado. La forma en que evitó mi mirada me dijo que estaba mintiendo. Esto no nos lleva a ninguna parte, dijo mi padre, su mente táctica claramente buscando un nuevo ángulo. Melissa, el fideicomiso puede ser irrevocable, pero como beneficiaria, aún puedes dirigir las distribuciones. Puedes elegir ayudar a tu hermano sin desmantelar toda la estructura. Eso es cierto, reconocí. Pero no voy a hacer eso. Entonces estás eligiendo poner la propiedad y el dinero por encima de la seguridad de tu propio hermano, dijo mi madre, su voz endureciéndose. Nunca pensé que podría ser tan fría. Estoy eligiendo terminar un patrón destructivo, la corregí. Uno que tú y papá han permitido durante décadas. No te atrevas a culparnos por esto, dijo mi padre, su voz elevándose. Hemos hecho todo lo posible para ayudar a nuestros dos hijos a tener éxito. No han hecho todo lo posible para proteger a Bradley de las consecuencias, lo cual es muy diferente de ayudarlo a tener éxito. Me levanté, recogiendo mi bolso. No voy a participar más en este ciclo. Si sales por esa puerta, dijo mi madre, su voz temblando ya sea por emoción genuina o por un efecto teatral, le estás dando la espalda a esta familia. No le estoy dando la espalda a nadie, respondí. Simplemente me niego a prenderme fuego para mantener calientes a los demás. Impugnaremos el fideicomiso, gritó mi padre mientras yo llegaba a la puerta. Alegaremos influencia indebida, incapacidad mental por parte de Eleanor, cualquier cosa que podamos. Estarás enredada en los tribunales durante años. Me volví. ¿Y cómo exactamente ayudará eso a Bradley con su problema de deuda inmediata? Porque esos prestamistas privados no suelen esperar a que se resuelvan las disputas judiciales familiares. Eso lo silenció momentáneamente. Esto no ha terminado, dijo Bradley, su voz baja y amenazante. Te crees muy lista, pero no tienes idea de lo que estás haciendo. Los miré a cada uno por última vez. Estas personas que se suponía que eran mi sistema de apoyo pero que en cambio habían intentado manipularme y usarme durante toda mi vida. Sé exactamente lo que estoy haciendo, dije en voz baja. Por primera vez, estoy honrando los deseos de la abuela Eleanor y mis propios límites al mismo tiempo. Mientras caminaba hacia mi auto, podía oír a Bradley gritando obscenidades desde la puerta. Mi madre llamó mi nombre repetidamente, su voz cambiando de la ira a la súplica. Mi padre permaneció en silencio, lo cual fue de alguna manera más inquietante que sus arrebatos emocionales. Una vez dentro de mi auto, la compostura que había mantenido durante toda la confrontación finalmente se rompió.
Mis manos temblaban mientras agarraba el volante y las lágrimas nublaban mi visión. Había anticipado sus reacciones lógicamente, pero la realidad emocional de enfrentarme a toda mi familia me golpeó con una fuerza inesperada. Conduje a un parque cercano, estacioné en un lugar apartado y finalmente me permití llorar, por la familia que deseaba tener, por la abuela que había tratado de protegerme y por el hermano que quizás nunca encontraría el camino hacia la recuperación. Mientras estaba sentada allí, tratando de recomponerme, mi teléfono sonó con un número desconocido. Pensando que podría ser Diana con actualizaciones, respondí. ¿Melissa? Era Thomas Brooks, mi tío. El hermano distanciado de mi padre, a quien no había visto en más de 15 años. ¿Cómo diablos tenía mi número? Tío Thomas, dije, confundida. ¿Cómo? Calvin Spencer me contactó, interrumpió. Pensó que podría tener información que podría ayudarte a entender lo que realmente está pasando con tus padres y Bradley. Necesitamos hablar en persona. Hay más en esta situación de lo que sabes. Me encontré con el tío Thomas a la mañana siguiente en un café tranquilo del centro. Apenas lo reconocí. La última vez que lo había visto fue en un funeral familiar cuando estaba en la universidad. Ahora, a finales de sus 60, tenía los mismos rasgos familiares de los Brooks que mi padre, pero con líneas de expresión más profundas y ojos más amables. «¿Te pareces a Eleanor?», dijo mientras me sentaba. «Estaría orgullosa de lo que hiciste ayer». «¿Ya lo sabes?». Sonrió con ironía. «Richard me llamó furioso anoche. Aparentemente sigo siendo su recurso cuando necesita desahogarse sobre las traiciones familiares. Irónico dada nuestra historia». Recordaba vagamente susurros de la infancia sobre que el tío Thomas había sido apartado de la familia después de algún desacuerdo comercial con mi padre. Calvin dijo que tienes información sobre mis padres y Bradley. Thomas asintió gravemente. Tus padres no solo están tratando de rescatar a Bradley esta vez. Están tratando de salvarse a sí mismos. Durante la siguiente hora, Thomas reveló una historia financiera que nunca había sospechado. Mis padres habían estado cubriendo las deudas de juego de Bradley durante más de una década, mucho más tiempo y de manera más extensa de lo que había imaginado. Lo que había comenzado como pagar unos pocos miles en la universidad había escalado a cientos de miles para cuando Bradley estaba en sus 30. La primera gran crisis fue hace 8 años, explicó Thomas. Bradley debía casi $200,000 a gente muy seria. Tus padres rehipotecaron su casa y liquidaron la mayor parte de sus cuentas de jubilación para cubrirlo. No tenía idea, admití. Eran demasiado orgullosos para que nadie lo supiera, especialmente tú. Richard siempre resintió lo fácil que te llegó el éxito financiero mientras Bradley luchaba. La siguiente bomba fue aún más impactante, mis padres estaban esencialmente en la ruina. Entre las deudas de Bradley, malas inversiones propias y su determinación de mantener las apariencias, habían agotado casi todos sus activos. La casa familiar tiene 2 hipotecas ahora, dijo Thomas. El bufete de abogados de Richard ha estado perdiendo dinero durante años. La mayoría de sus clientes se fueron a firmas más jóvenes con enfoques más modernos. Han estado viviendo de tarjetas de crédito y líneas de crédito sobre el valor líquido de la vivienda mientras esperaban que el patrimonio de Eleanor lo resolviera todo. Pero, ¿por qué no me dijeron la verdad? Les habría ayudado no con las deudas de juego de Bradley, sino con su propia situación financiera. Thomas sonrió con tristeza. Orgullo. Control. Richard siempre ha necesitado ser el proveedor, el patriarca. Admitir el fracaso financiero a su hija que sobresale en finanzas no pudo hacerlo. Thomas luego me entregó una carpeta que contenía estados bancarios, registros de propiedad y documentos de préstamo, evidencia que había reunido a lo largo de los años mientras observaba a la familia caer en espiral desde la distancia. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté. Porque a diferencia de Richard y Marta, creo que Bradley aún puede salvarse, pero solo si la permisividad se detiene por completo. Su expresión se endureció. Y porque Eleanor me pidió que vigilara las cosas si algo le sucedía. Sabía que podrían intentar usar su patrimonio para rescatarlos a todos una última vez. Armada con esta nueva comprensión, organicé otra reunión familiar, esta vez en mis términos, en mi condominio, con Calvin y Diana presentes. Mis padres llegaron con aspecto defensivo.
Bradley llegó por separado, pareciendo exhausto y derrotado. Antes de comenzar, dije una vez que todos estuvieron sentados, quiero dejar algo claro. Esta reunión no es para negociar el acceso a los activos de la abuela Eleanor. El fideicomiso está establecido y permanecerá intacto. Estamos aquí para discutir cómo resolver realmente los problemas que enfrentamos, no solo para ponerles un parche financiero temporal. Mi padre comenzó a objetar, pero mi madre le puso una mano restrictiva en el brazo. He hablado con el tío Thomas, continué. Sé sobre la casa rehipotecada, las cuentas de jubilación agotadas y el alcance de las deudas de Bradley a lo largo de los años. Mis padres intercambiaron miradas alarmadas. Thomas no tenía derecho a compartir asuntos familiares privados, comenzó mi padre. Así como ustedes no tenían derecho a tratar de tomar el control de mi herencia, repliqué. Ya hemos superado las preocupaciones de privacidad. Esto se trata de supervivencia, la seguridad literal de Bradley, su seguridad financiera y la preservación del legado de la abuela. Me volví hacia mi hermano. Bradley, necesito que seas completamente honesto. ¿Cuál es el alcance total de tus deudas actuales y a quién le debes exactamente? Bradley miró a nuestros padres, quienes asintieron con resignación, finalmente dejando caer la fachada. Detalló deudas de juego que ascendían a casi $450,000, repartidas entre casinos, tarjetas de crédito y, sí, usureros con conexiones con el crimen organizado en Chicago. Me han dado hasta fin de mes, admitió, su voz hueca. Después de eso comienzan a tomar garantías, lo que podría ser cualquier cosa, desde romperme las piernas hasta obligarme a hacer cosas por ellos para saldar la deuda. ¿Y tu adicción al juego? ¿Estás realmente buscando tratamiento? Bradley miró sus manos. He estado en 2 reuniones de jugadores anónimos. Es más difícil de lo que pensaba admitir que no puedo controlarlo. Me volví hacia mis padres. ¿Y su situación financiera? No más verdades a medias. Con evidente renuencia, confirmaron lo que Thomas me había dicho. Tenían menos de $20,000 en ahorros, una deuda hipotecaria masiva y saldos de tarjetas de crédito que los mantenían despiertos por la noche. El bufete de abogados de mi padre apenas cubría sus gastos generales. Habían estado contando con el patrimonio de Eleanor para resolverlo todo de una vez. Esto es lo que va a pasar, dije después de que todos finalmente hubieran puesto sus cartas sobre la mesa. No voy a desmantelar el legado de la abuela para permitir más comportamiento destructivo. Pero tampoco voy a abandonar a mi familia. Esbocé un plan de 3 partes. Primero, Bradley ingresaría a un programa de tratamiento residencial para la adicción al juego, totalmente pagado con mis ahorros personales, no con el fideicomiso. Pero su apoyo continuo dependería de su plena participación en la recuperación. Segundo, ayudaría a mis padres a desarrollar un plan de recuperación financiera, incluyendo una posible reducción de tamaño, la reestructuración de la práctica de mi padre y una consolidación de deuda legítima. Nuevamente proporcionaría alguna asistencia financiera personal, separada del fideicomiso. Tercero, abordaríamos la deuda de Bradley estratégicamente, negociando con acreedores legítimos planes de pago y trabajando con las autoridades apropiadas para manejar a los usureros. Contribuiría al pago de la deuda legítima, pero solo después de que el tratamiento estuviera en marcha y solo para deudas documentadas. Esta es una asistencia condicional, enfaticé. Estoy ayudando con la recuperación, no permitiendo patrones destructivos continuos. Si alguien vuelve a los viejos comportamientos, el apoyo se detiene inmediatamente. No estás en posición de dictarnos términos, comenzó mi padre, pero mi madre lo interrumpió. Richard, para. Simplemente para. Su voz estaba cansada pero más clara de lo que la había oído en años. Melissa tiene razón. Hemos estado manejando esto completamente mal durante demasiado tiempo. Bradley levantó la vista, la sorpresa registrándose en su rostro ante las palabras de nuestra madre. Te hemos fallado, Bradley, continuó formándose lágrimas. No por negarnos a pagar tus deudas, sino por pagarlas siempre, por nunca exigirte que enfrentaras las consecuencias. Fue el primer momento genuino que podía recordar haber presenciado entre ellos. Durante las siguientes 3 horas, concretamos los detalles con la ayuda de Calvin y Diana. Mis padres aceptaron el asesoramiento financiero y la transparencia. Bradley se comprometió con el programa de tratamiento comenzando la semana siguiente.
Establecimos límites claros y expectativas para todos. Cuando se preparaban para irse, Bradley se quedó atrás, esperando hasta que nuestros padres hubieran salido. No merezco tu ayuda, dijo en voz baja. Esto no se trata de merecer, respondí. Se trata de que la familia se ayude mutuamente de maneras que realmente promuevan la curación, no el daño. Él asintió, un entendimiento pasando entre nosotros, quizás por primera vez en nuestras vidas adultas. La semana siguiente llevé a Bradley al centro de tratamiento, una instalación respetada fuera de la ciudad. Mientras nos deteníamos en la entrada, se volvió hacia mí. Estoy aterrorizado, admitió. Eso es bueno, le dije. El miedo significa que finalmente te lo estás tomando en serio. ¿Y si fallo otra vez? Consideré esto cuidadosamente. Entonces tendrás que encontrar el coraje para intentarlo de nuevo. Pero esta vez lo harás sabiendo que estoy apoyando tu recuperación, no tu adicción. Hay una diferencia. Mientras lo veía entrar en la instalación, sentí algo que no había esperado, esperanza. No certeza, sino posibilidad. Era un comienzo. 6 meses después, estaba de pie en el amplio porche de la propiedad de Vermont, viendo las hojas de otoño caer sobre el césped. La abuela Eleanor siempre había dicho que el otoño era cuando la casa se veía más hermosa, con los arces rojos enmarcando la estructura colonial blanca contra las montañas de fondo. La restauración estaba casi completa. Había honrado los deseos de la abuela trabajando con expertos en preservación histórica para mantener el carácter original de la propiedad mientras actualizaba los sistemas esenciales. Este fin de semana era mi primer día desde que el trabajo había terminado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica. ¿Cómo te trata la soledad? ¿Lista para visitas ya? Sonreí mientras respondía, quizás el próximo fin de semana. Todavía procesando todo. Y había mucho que procesar. Los últimos 6 meses habían sido un viaje de establecer nuevos límites y reconstruir relaciones sobre bases más saludables. Bradley había completado el programa residencial de 90 días, y ahora vivía en una casa de recuperación de transición mientras asistía a reuniones diarias de JA. Había conseguido un trabajo en un centro de jardinería local, un trabajo modesto en comparación con sus anteriores empresas comerciales, pero estable y sin estrés. Lo más importante, estaba asumiendo la responsabilidad de su recuperación, un día a la vez. Mis padres también habían hecho cambios, aunque no sin resistencia. Finalmente habían vendido la gran casa familiar y se habían mudado a un cómodo condominio. Mi padre había fusionado su práctica en dificultades con una firma más joven donde ahora trabajaba horas reducidas como abogado consultor. Sus finanzas seguían ajustadas, pero ya no estaban ahogados en deudas. Nuestras relaciones seguían siendo frágiles. Todavía había momentos tensos y viejos patrones que amenazaban con resurgir, pero también había una nueva honestidad entre todos nosotros. Mis padres habían dejado de fingir que todo era perfecto, y yo había dejado de esperar que fueran personas diferentes. ¿Los has cambiado?, había observado Verónica durante nuestro último almuerzo. Mantenerte firme en realidad los obligó a crecer. Se cambiaron a sí mismos cuando se quedaron sin alternativas, la había corregido. Simplemente me negué a ser la alternativa esta vez. Ahora, tomando café en el porche que había sido testigo de 4 generaciones de reuniones familiares, reflexioné sobre lo que realmente significaba esta herencia. Sí, estaban los bienes materiales, la propiedad, las inversiones, las reliquias. Pero la abuela Eleanor me había dejado algo mucho más valioso: el coraje para establecer límites y la sabiduría para reconocer la diferencia entre ayudar y permitir. Un coche apareció en el largo camino de entrada, inesperado pero instantáneamente reconocible, el Subaru azul de Nathan. Habíamos estado en contacto más regular últimamente, nuestra amistad reavivándose ahora que las heridas de nuestro divorcio habían sanado. Espero que no te importe la visita sorpresa, gritó mientras salía del auto. Estaba conduciendo a Burlington para una conferencia y recordé que estabas aquí. Momento perfecto, respondí, genuinamente complacida de verlo. El café está fresco. Mientras nos sentábamos en el porche a hablar, me encontré compartiendo la historia completa de los últimos 6 meses, algo que no había hecho con nadie excepto con Verónica. Estoy orgulloso de ti, dijo Nathan cuando terminé. Siempre supe que tenías esta fuerza en ti. Tu abuela también la vio. A veces todavía me siento culpable, admití.
Como si debiera haber hecho más antes. Hiciste lo que pudiste cuando estuviste lista, dijo simplemente. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Más tarde esa tarde recibí una llamada inesperada de Bradley. Solo quería saber cómo estabas, dijo su voz más firme de lo que había estado en años. 6 meses limpio hoy. Eso es maravilloso, dije, genuinamente orgullosa. ¿Cómo te sientes? Agradecido. Asustado a veces. Pero sobre todo, simplemente presente. Hizo una pausa. Quería agradecerte no solo por el tratamiento, sino por no renunciar a mí por completo. Hubieras estado justificada si lo hubieras hecho. Eso no es lo que hace la familia, respondí. La familia real se responsabiliza mutuamente, pero no se abandona mutuamente. Después de colgar, fui a la biblioteca, la habitación favorita de la abuela Eleanor en la casa. La había conservado exactamente como ella la había mantenido, con los libros encuadernados en cuero en las estanterías y su sillón de lectura junto a la ventana. Del cajón del escritorio saqué una pequeña caja que contenía el collar de esmeraldas que me había prometido el día de mi graduación. Al abrirla, un trozo de papel doblado cayó, una carta que nunca había visto antes, con la distintiva caligrafía de la abuela. Mi queridísima Melissa, si estás leyendo esto, entonces has tomado posesión de la casa de Vermont y has encontrado esta carta donde sabía que eventualmente mirarías. Quiero que sepas que te dejé estos bienes no solo porque eras la única que los protegería, sino porque eras la única que entendía su verdadero valor más allá del dinero. El legado familiar no se trata de propiedades o joyas, se trata de valores que perduran, coraje, integridad, respeto propio. Tú tienes todo esto en abundancia. Puede llegar un momento en que Richard, Marta y Bradley intenten reclamar lo que te he dejado. Mantente firme no por egoísmo, sino porque a veces el mayor regalo que podemos dar a otros es dejar de protegerlos de las consecuencias de sus propias elecciones. Pase lo que pase, recuerda que la herencia más valiosa que podría darte no se almacena en bóvedas bancarias o escrituras de propiedad, es la fuerza que veo en ti, la fuerza para tomar decisiones difíciles y vivir con integridad, incluso cuando es doloroso. Todo mi amor, abuela Eleanor. Las lágrimas nublaron mi visión mientras doblaba cuidadosamente la carta. Ella lo había sabido todo el tiempo lo que podría suceder, y me había preparado no solo con bienes, sino con la sabiduría para protegerlos. Esa noche organicé una pequeña cena en la casa, mis padres, Bradley, Nathan, Verónica y el tío Thomas. Era la primera vez que estábamos todos juntos desde la confrontación 6 meses atrás. Hubo momentos incómodos y viejas tensiones justo debajo de la superficie, pero también hubo risas y conversaciones genuinas. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor que había albergado reuniones familiares de los Brooks durante generaciones, me di cuenta de que esta relación imperfecta, complicada y en evolución, también era parte de mi herencia. No solo la propiedad y los bienes que la abuela Eleanor me había dejado legalmente, sino la familia que siempre había esperado que pudiéramos llegar a ser. Algunas herencias no se guardan en bóvedas bancarias ni en escrituras de propiedad. Las cosas más valiosas que mi abuela me dejó fueron su coraje y su respeto propio, y esas son cosas que nadie podría quitarme jamás. ¿Qué hubieras hecho en mi situación? ¿Habrías protegido tu herencia o la habrías compartido con tu familia a pesar de sus intenciones? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste esta historia sobre defenderte mientras equilibras la lealtad familiar, por favor dale me gusta y suscríbete para más experiencias de la vida real. Y recuerda, a veces la herencia más valiosa no se mide en dólares, se mide en autoestima y coraje. Gracias por ver y que encuentres la fuerza para establecer límites en tus propias relaciones cuando sea necesario.